introducir la pizarra digital interactiva en el aula es fácil. Simplemente podemos utilizar o comenzar a utilizar la pizarra digital interactiva como pizarra digital, es decir, ordenador que proyecta en una superficie y además empezar a hacer anotaciones sobre esa superficie. No hace falta comenzar a utilizar la pizarra creando contenido interactivo ni creando actividades demasiado complejas. Es conveniente empezar a utilizarla pasito a pasito, primero realizando tareas de pequeño nivel de dificultad y conforme el docente se vaya sintiendo cómodo, comenzar a introducir tareas y recursos más complejos. Por ejemplo, utilizando la barra de tareas del software asociado a la pizarra digital interactiva, dependiendo del modelo de pizarra, insisto en que este tipo de barras de herramientas tendrán una forma u otra, pero en cualquier caso todos los modelos de pizarra digital ofrecerán herramientas básicas como pueden ser un lápiz o un resaltador. Pues bien, utilizando un lápiz, puedo, sobre los apuntes que vengo utilizando desde siempre en mi tarea como docente, como por ejemplo un documento de texto, una presentación multimedia o una página web, realizar anotaciones para complementar y completar mis explicaciones. Por ejemplo, como ya tengo el rotulador seleccionado en la barra de herramientas, simplemente he de empezar a terminar de explicar el ejercicio utilizando este rotulador. En este caso, el ejercicio propuesto es un ejercicio de física y nada, el docente podría comenzar a resolverlo en la pizarra digital interactiva. Cuidado con los colores que se utilizan porque puede que algunos no se vean muy claro en función de la capacidad de proyección que tenga el proyector. Si no nos gustara el color, simplemente basta con cambiar el color y escribir en otro color. También podríamos resaltar a la hora de realizar el problema los datos importantes. Por ejemplo, en este enunciado, los datos que le interesan al alumno son este y este, que sería la incógnita. ¿Veis? Podemos complementar el ejercicio de toda la vida que hemos proyectado en el documento de texto con anotaciones encima. Si en vez de utilizar un documento de texto quisiera utilizar una presentación interactiva, por ejemplo de OpenOffice Impress, pues sería lo mismo. Abriría la presentación interactiva y con el rotulador podría completar las explicaciones haciendo anotaciones encima. Por ejemplo, podré completar y decir que la suma de este ángulo y este ángulo son 180 grados, definir estos ángulos como ángulos externos, etcétera, etcétera. Finalmente, si lo que quiero es utilizar la pizarra digital interactiva para una actividad planteada utilizando Internet, la filosofía es la misma. Simplemente abro el navegador web. Imaginaros en el contexto de una clase de geografía o historia, si queremos hacer una visita virtual a Madrid o a ciertos documentos de interés, podemos utilizar Google Maps para navegar por el mapa de España y seleccionar y hacer zoom en zonas de interés. E incluso visitar virtualmente monumentos, la Puerta de Alcalá, la Gran Vía, el Teatro Real e incluso hacer, ¿por qué no?, anotaciones sobre el propio documento. El Teatro Real fue construido en el año tal, etcétera, etcétera.